Este mes es el mes del libro. Nosotros, desde la legislatura de la provincia de Córdoba, presentamos un proyecto de beneplácito para conmemorar el día 15 de junio, el día del libro. Ese proyecto se aprobó, y en ese marco de no dejar pasar la fecha y no dejar pasar, pese a la cuarentena y el aislamiento, que por ahí se hace dificultoso llevar adelante actividades conmemorativas o de encuentros presenciales, bueno, se nos ocurrió, le propusimos al ministerio, a Luciana a través del ministerio, poder conversar de literatura y del programa. Así que bueno, de esa manera llegamos acá un poco aportando el granito de arena para que el mes del libro no pase en estas circunstancias desapercibido. Así que, Lu, si te parece y nos querés contar un poco cuál es el rol del Plan Provincial de Lectura, cuáles son sus acciones, cómo está esta cuestión de la pandemia, la falta de presencia, y cómo lo vienen llevando, digamos. Bueno, algo que me faltó, pero nunca es tarde. Muchísimas gracias, Matías, como legislador de la provincia de Córdoba, por dar espacio a una temática que no necesariamente está siempre en la agenda pública. De manera tal de que todo espacio, todo intersticio donde nosotros podamos compartir con la comunidad educativa y comunidad en general la importancia de una política pública que Córdoba viene sosteniendo hace varias décadas, que nosotros podamos participar y compartir con el resto de la comunidad fortalece mucho esta política. Así que muchísimas gracias. Agradecer a nuestro director, Jorge Jaimes, quien habilitó la posibilidad de este espacio virtual, pero que, como decís vos, en la controversia de estos tiempos, también implica encontrarnos con otros que quizás en la presencialidad se dificultaba. Entonces, bueno, celebramos la posibilidad de estos medios para contactarnos en un mismo momento con personas de tan diversos espacios de la provincia. Nosotros estamos acostumbrados a viajar, a recorrer las escuelas, a recorrer los centros culturales, a dictar capacitaciones de manera presencial, y en la perplejidad en la que se encontró la humanidad, nosotros como equipo técnico pensamos en generar herramientas que nos permitan acompañar a los docentes. Acompañar porque hoy son los docentes quienes están realizando una patriada enorme en la República Argentina y seguramente en otras partes del mundo, pero me consta que en la provincia de Córdoba el compromiso es enorme, los desafíos y las dificultades son también enormes, son muy diversas. Por lo tanto, nosotros tenemos la obligación como Estado de, como dice Jorge Jaimes, nuestro director, con quien trabajamos de manera absolutamente mancomunada con la secretaria de Educación Delia Provinciale, ya no solo debíamos acompañar a los docentes, sino ahora ya sostener a los docentes de la manera que más podamos. Por lo tanto, dijimos, bien, si nuestro rol es técnico de acompañar en procesos pedagógicos, vamos a generar asistencias literarias virtuales. Pero más allá de lo pedagógico, entendemos que la literatura resulta ser oportuna a lo largo de la vida y del desarrollo, pero en un tiempo tan extraño como este, quizás un poquito más oportuna aún. Por lo tanto dijimos, bueno, tenemos que llegar no solo a los docentes y a los estudiantes y a las familias, pensamos especialmente en los adultos mayores en situación de aislamiento. Y así surgió el cartero del Plan Provincial de Lectura, que es ese grupo de WhatsApp que a vos te llega, lo estamos enviando 3 veces por semana, vamos migrando las listas de distribución, y todo esto que yo les estoy nombrando lo hacemos en equipo. Somos un equipo de 9 trabajadores de la educación, que son Andrea Arbes, Cecilia Malen, Carolina Rossi,
Virginia Peña, Gabriela Echenique, Florencia Fossat, y entre todos vamos construyendo día a día 3 herramientas que dijimos, bueno, vamos a estar cerca, vamos a acompañar y ahora vamos a tratar de sostener. Entonces, hacemos una asistencia literaria virtual todos los días, acompañamos a docentes a elegir qué leer, cómo enviar los textos a los chicos, que si solo PDF, que también audiovisual, que qué pasa con la literatura y otras artes. Eso en términos, digamos, de asistencia educativa. Por otro lado, el cartero nos significa en realidad día a día muchísimas satisfacciones. Que esta charla sea fruto del cartero es una de esas enormes satisfacciones, porque sabemos que también está, por ejemplo, llegando a comunidades wichí, porque está llegando a situación de encierro en el complejo Esperanza, porque sabemos que está llegando a hogares de ancianos, porque lo reproducen en algunas radios del interior, porque bibliotecas populares se lo apropian y lo ponen en su página web. Bueno, todo eso para nosotros es algo celebrable y maravilloso. ¿En qué sentido? Creemos que es un poquito más de justicia poética, le llamamos nosotros, y es un poquito más de coherencia, ¿no? Cuando uno le propone, le sugiere a la escuela, uno siendo docente, ¿no? Y desde experiencia áulica, le sugiere a la escuela que abra sus puertas, que genere redes, que interrelacione, pues uno como política pública también debería hacerlo. Entonces, el cartero hoy está siendo la representación de eso, un elemento que parte desde el Ministerio de Educación, trasciende las escuelas y llega a otros. Entonces nos encontramos con muchos abuelos, abuelas que comparten esos relatos, algunos más cercanos a la infancia, con sus nietos, con sus sobrinos. Entonces, la lectura literaria cobra un sentido genuino que no tiene que ver con el aula, digamos, endogámica o cerrada en sí misma. La literatura en la vida social real fuera de la escuela es compartir un pensamiento, una ideología, un modo de representar el mundo, un modo de representar la resolución de un conflicto, un modo de construir la historia. Entonces, que una política pública haga posible que desde la escuela se llegue a otros sectores, es un poquito más de justicia poética y de democratización de los objetos culturales y también de coherencia, insisto sobre eso, ¿no? Es decir, bueno, fíjense, este modo, que fue simple, la verdad que la anécdota personal es que el cartero surgió enviándoselo los voy a nombrar, no sé si hay alguno conectado, pero enviándoselo al Centro de Jubilados de Mendiolaza. Hay un grupo de señoras del centro vecinal, del Centro de Jubilados de Mendiolaza, que tenían la iniciativa de participar de algunas acciones del plan para ir a leer a las escuelas, y llegó la pandemia. Bueno, a mí se me ocurrió, digo, si yo envío videos, les lleno los celulares, les gasto datos, y todo el mundo recibe videos de todas partes. Si le envío un texto es como más denso, ¿no? La cosa de, me voy a poner a leer un texto. Pero si yo interpreto, paso por el cuerpo esa lectura y se la ofrezco a otro, ahí ya es otra cosa. Eso no es una materialidad, es una experiencia, porque uno con la voz involucra, envuelve al otro, y el otro entra en ese relato, en esa historia. Entonces, esa fue como la particularidad. Estamos hablando de leer textos de no más de 10 minutos por audios de WhatsApp. Entonces, esas son nuestras 3, digamos, acciones. La agenda de lectura literaria, que ahora voy a contar un poquito de eso, la asistencia literaria virtual y el cartero literario. El cartero también nos ha traído la enorme satisfacción, y esto lo digo, decirlo acá me genera como cierta adrenalina, porque es general quizás más de lo que voy a contar. Hay un grupo bastante grande ya de docentes convocados, ingenian para comunicarse y llegar al punto de contactarme especialmente
y son lectores voluntarios y voluntarias. Ya estamos dejando de leer nosotros como equipo técnico, porque la idea también es esa, ¿no? Es decir, todos estamos en condiciones de leerle a otros, no somos lectores expertos o ocultos o idóneos, no. Si tararíamos una canción a un niño cuando nace, si gritamos de manera apasionada en una cancha de fútbol unos versos con mucho sentido, si transmitimos de generación en generación textos de la tradición oral, pues todos y todas y todes estamos en condiciones de ejercer el derecho a apropiarnos de la palabra poética. Entonces, que muchos docentes y no docentes también sean hoy voluntarios que leen y enviamos ese cartero todos los días, para nosotros es algo maravilloso en esta controversia, ¿no? Es decir, bueno, estamos distantes, pero nos hemos contactado con muchas que no lo hubiésemos hecho de otra manera. Justamente, y bueno, y la otra, sí. Te interrumpía porque hay varias colegas y compañeros que están ahí participando en el chat diciendo que quieren sumarse como voluntarios, y te iba justamente a preguntar si es necesario ser docente o si uno puede vocacionalmente por ahí participar y leer algo para formar parte y sumar a la experiencia del cartero. Y me intriga saber, dentro del gran universo de las cosas interesantes para leer y para difundir, cómo es ese proceso de que va seleccionando, o el equipo va seleccionando qué parte, qué texto, qué profundidad, qué diversidad, digamos, para poder llegar o sea, ¿qué manda el cartero? ¿Cómo llegan a saber qué mandar? Bueno, estamos abordando lo que sería, digamos, en términos pedagógicos, los criterios de selección, ¿sí? Lo primero que consideramos es que sea literatura de calidad. Cuando decimos literatura de calidad, decimos una literatura que no subestime al lector, que lo desafíe, que lo interpele, que genere intertextos, que no sean, digamos, lugares comunes, estereotipados, sino deestereotipados, que deconstruyan. Y una cuestión que tiene que ver con el contexto es que somos muy cuidadosas con la superficialidad del relato. Si bien la lectura, como varios teóricos lo han explicitado y lo han demostrado, tiene que ver mucho con lo íntimo y tiene que ver mucho con lo indómito, lo cual hace bastante compleja la tarea de formar lectores literarios en las escuelas y lidiar con eso, con eso de lo indómito, ¿sí? Con eso de lo no dominable, de lo no registrable, con ese fuero en el que uno puede evaluar, puede describir, pero hay un punto que le pertenece al lector, ¿sí? Entonces, en el plano hasta donde sí podemos ahondar, que es el plano superficial del relato, procuramos que sean relatos más bien con finales, con algún horizonte, y lo digo en términos de Liliana Bodoc, con un horizonte posible, ¿sí? Digo, uno se puede desgarrar y uno puede sentirse desolado con la canción más feliz del mundo, ¿sí? Nosotros procuramos que en el plano superficial del relato, que en la letra dicha, ¿no? En la letra quizás simbolizada o como vos te la interpretes, hay ciertos temas, digamos, que hoy ya no son necesarios en este momento de presentar, nos están atravesando, entonces somos más bien respetuosos de abordar temáticas del estilo amor, aventura, cuestiones desopilantes, humor, porque, bueno, es complejo cuando uno envía un relato y no puede mediar ese relato. Y mediar es conversar con el otro, y a veces si es un niño o una niña o un joven, contener al otro y poder enseñar a interpretar y a ahondar sobre eso que el lector se apropió. Es una tarea muy ardua, la verdad que la hice durante
3 meses, todos los días, muchas lecturas por día. Otra de las aristas que tenemos en cuenta tiene que ver con los derechos de autor. Nosotros estamos leyendo literatura que está en las escuelas y que está en publicaciones oficiales. Hay todo un debate en este momento absolutamente genuino, emergente, que tiene que ver con la difusión y con la apropiación de obras sin derechos de autor explicitados. Entonces, somos muy cuidadosos de seleccionar. Yo tengo acá algunos ejemplares para mostrar. A lo largo de los años 2003 al 2015, el Ministerio de Educación de la Nación editó muchísimas antologías. Cuando decimos antologías, decimos diversidad de autores, de géneros, de temáticas, de procedencias, de estilos de escritura. Y de estas antologías es desde donde nosotros seleccionamos los textos. Es una tarea muy ardua que ahora se ha sumado el equipo todo, porque bueno, las afectaciones en contexto de pandemia son paulatinas, entonces ahora sí ya estoy con el equipo a pleno seleccionando. Sí, nosotros tomamos ese recaudo, somos nosotros quienes seleccionamos y son, bueno, los lectores o lectoras que se ofrecen, nosotros les enviamos el texto, si se sienten cómodos o cómodas, tenemos una serie de mínimas sugerencias de grabación, bien, acá Sole Rebelles nos comenta brillantes antologías, sí, tal cual, brillantes políticas públicas, ¿no?, de materializar el acceso a la cultura letrada, entonces son cuestiones no menores. Gracias, Sole. Sole es una narradora muy reconocida en nuestro ámbito, una militante de la palabra. Creo que está desde Río Ceballos, así que un saludo para ella. Entonces, es una tarea muy ardua que hacemos nosotros todos los días. Si los lectores o lectoras se sienten cómodas, en el término de unos días nos envían los relatos grabados y nosotros luego lo reenviamos. Tenemos una página web que es www.lecturacba.wix.com/lectura y ahí están alojados todas las lecturas que hemos hecho, que ya pasamos las 40 lecturas. Qué bueno, o sea que no es solamente una tarea de divulgación, sino que tiene un criterio de selección que vos nos estás comentando y que tiene un criterio de interacción, digamos, con el destinatario de esa carta. Y esos grupos de WhatsApp, vos los tenés, digamos, uno piensa en que se puede remultiplicar, ¿viste? Como son estas cuestiones de los WhatsApp que se viralizan, entonces uno puede compartirlo pensando en que el universo pueden ser niños y niñas, también puede ser adultos, como comentaste que había iniciado la movida con personas mayores, o sea, el horizonte está cada vez más lejos, digamos, es bien amplio y el universo cada vez más amplio de destinatarios de esa carta que ustedes lanzan al universo, digamos, para poder aprovechar y poder acceder a esas antologías muy buenas que vos comentabas. Sí, la verdad que no tenemos el número de a cuántas personas estamos llegando, nos pasa de que a veces calculamos, una vez llegamos a calcular unas 3.000 y después ese número se nos fue porque cada uno, esto está llegando a nivel Ministerio de Educación, a los directores de nivel, a los supervisores escolares, a los directores de escuela, y bueno, cada rol decide reenviar a quien considera. Entonces, la verdad que no podemos estimar hoy, y ha trascendido la provincia, ha trascendido el país, entonces no podemos estimar, y esa cuestión indómita también está muy bien. A mí me súper fascina esa mirada porque justamente pensando un poco la literatura como posibilidad de ampliar horizontes culturales, digamos, esta cuestión de bueno, poder permitirle por ahí a personas que no tienen habitualmente acceso a cierta literatura, por más que sea clásica o que tenga vinculación con la escuela, pero
¿qué nos podés contar un poco en relación a eso, digamos? Porque me parece importante también la posibilidad de acceso que nos permite esta forma de llegar con lecturas para que, bueno, todos y todas tengamos la posibilidad de ampliar nuestra mirada a partir de la literatura, poder imaginarnos esos nuevos mundos, esos nuevos horizontes, que es lo que nos permite la lectura habitualmente. Sí, totalmente. Creemos que bueno, digamos, lo controversial de este contexto nos ha permitido redescubrirnos y creemos que estos tres servicios que nosotros estamos brindando, que nos han interpelado también, digamos, como equipo técnico, los vamos a sostener más allá de la pandemia, porque son necesarios para llegar a otros sectores, a otros públicos y poder diseminar y democratizar, te diría, la circulación de los objetos culturales. El texto que yo leí de Juan Gelman, como ustedes verán, es un ejemplar proveniente de una escuela pública, ¿sí? Forma parte de las colecciones literarias que habitan como objetos en las escuelas y promulgamos como plan de lectura que dejen de ser objetos y pasen a ser experiencias, ¿sí? Aprovecho esta oportunidad porque quizás sabemos que nos están escuchando personas que no están solo en la escuela o que no están en las escuelas, para que sepan que si tienen algún vínculo con alguna escuela, sería muy necesario que se acerquen, cuando esto sea posible, por supuesto, a participar el acceso de esos bienes culturales, ¿sí? Una de las razones de ser del plan de lectura tiene que ver con promover la lectura de esos objetos que están en las escuelas. Cuando digo objetos, digo libros, pero digo libros en diversos soportes también, ¿sí? No solo en el papel. Entonces, digamos, como rol nuestro, vamos a seguir sosteniendo estos tres modos y me gustaría ahondar un poquito más sobre el tercer servicio, que es la agenda de lectura literaria. Esa agenda que también está en nuestra página web, está conformada, las dos primeras creo que las hice, digamos, en aislamiento sola, y después, a medida que fuimos incorporando al equipo en este nuevo modo de trabajo, la están llevando adelante Cecilia Male y Paulina Rossi, en coordinación conmigo, pero semana a semana son ellas lo que lo hacen. Y les decía a las chicas de no solo sostener la agenda, sino cuando podamos reencontrarnos, compartir con la comunidad los desafíos que tenemos en aplicar criterios de selección. Cuando uno elige, ejerce un poder y tiene que ser ético con ese poder y tiene que ser diverso en la aplicación de esos criterios. Entonces, digamos, con eso lidiamos, digamos. Porque cuando hablamos de literatura, como decís vos, hablamos de un universo bastante infinito, diría. A nivel intersexual es infinita la literatura. Por lo tanto, desde este lugar del mundo, desde este lugar que nos toca ejercer nuestro rol en el sistema educativo, seleccionar es un ejercicio de poder que en principio, si es en equipo, si es de manera democratizada, mucho mejor. Pero la diversidad sería como el gran paraguas en el que la diversidad y la calidad son los grandes criterios que uno aplica, digamos. En ese sentido, Lu, ¿cómo, imaginando un poco lo que venían haciendo hasta la cuarentena y pensando que esto en algún momento va a pasar, digamos, y que, como vos decís, ustedes piensan continuar con esta metodología más remota, digamos, pero en general el plan, digamos, en un contexto de presencial, con la escuela funcionando con normalidad, ¿cuál es la tarea que en general tienen para acompañar a los docentes desde el inicio de la formación hasta la terminalidad educativa? Y en general, ¿cómo trabajan para poder convertir a
a la institución, a escuela, digamos, como algo más amplio, más como una comunidad de gente que lea, digamos, como una comunidad de lectores? Bueno, como te decía en un momento, Córdoba tiene una tradición de planes de lectura que se remonta allá en los años 80. Cuando se funda un programa emblemático que se llamó Volver a Leer, que tuvo una vigencia, si no estimo mal, de algo así de 15 años. Ese programa fue pionero en Latinoamérica. Argentina, junto con Colombia, con Chile, en Latinoamérica, son países que se destacan en sus políticas públicas de lectura, por tener luego, digamos, también en los 80, planes nacionales de lectura. La promoción de la lectura es, digamos, un hito en la historia de la educación argentina, ¿sí? Cuando se revisa la importancia, nos podemos remontar a Sarmiento, por supuesto, cuando se destaca la importancia de un tiempo y un espacio específico para la lectura de literatura. Entonces, ese es uno de nuestras primeras razones de ser. Nosotros, como plan de lectura, somos un equipo técnico integrado por profesionales de la educación, con trayectoria de aula, y que desde distintas experiencias nos vinculamos a la lectura literaria. Tengo el enorme honor de tener un equipo que ha sido parte del Volver a Leer y que ha sido parte del Plan Nacional de Lectura que finalizó en el 2015. Por lo tanto, son personas con muchísima idoneidad y sensibilidad respecto a la complejidad del sistema educativo. Entonces, nuestra razón de ser es la lectura literaria. Nuestras líneas de acción son seminarios anuales que tienen que ver con la formación docente continua. Atendemos a docentes de todos los niveles, desde sala de 3 hasta 6 años. Estos seminarios los dictamos en distintas sedes. Veo que se ha conectado María Eugenia Tecio, que fue el año pasado, que es una brillante mediadora cultural, actual directora de la Escuela IPEN de Cruz Alta. El año pasado pudimos lograr una red del interior provincial. Entonces nosotros como equipo técnico dictamos los seminarios en Capital. Cuando decimos seminarios, decimos encuentros una vez al mes, a lo largo de 6 meses, en los que revisamos, acompañamos a los docentes, decimos, a leer su escuela. Cuando decimos leer, es decir, leer los sentidos que tiene su escuela en torno a la literatura. ¿Dónde está la literatura en esa escuela? ¿Quién la cuida? ¿O quién la ofrece en esa escuela? ¿Se lee el ¿Quién la libro? cela? ¿O quién la habilita? ¿Se lee el libro, me preguntás? Se lee el libro en las escuelas porque yo, a ver, hace muchísimo tiempo que fui a la primaria, después yo cursé la secundaria en el Manuel Belgrano, y ahí en la secundaria me acuerdo que hemos tenido la posibilidad de acceder al libro, pero en la primaria no recuerdo haber ido más allá de los manuales que en ese momento estaban, los Santillana y demás, que tenían manuales que tenían textos para leer. No me acuerdo, no tengo memoria de que haya tenido que leer un libro, digamos, un libro físico en los primeros años de la primaria, digamos, en esa época. Eso me imagino Sí, que debe bueno, haber digamos, como en la historia de la lectura, claro, en la historia de la lectura en la escuela argentina como en Telequia, uno debe ver como 2 hitos, digamos, o 3 si se quiere: la fundación de la escuela y el libro como un objeto cultural, te diría que sacro, ¿sí? Absolutamente valorizado como tal, como el poseedor de la cultura. La década del 70, donde maestros como las hermanas Cosetín y el maestro Iglesias hicieron una enorme revolución, digamos, diseminada en sus provincias, y que después fueron reconocidos mucho después. Y la década del 80, con el movimiento del inicio del movimiento de la LIG en la Argentina,
y los grandes mentores, maestros como Gustavo Roldán, Laura de Betache, Emma Wolf y la enorme Graciela Montes, donde ellos no solo como autores, sino como mediadores culturales dijeron, en la escuela hay que leer y para eso necesitamos un tiempo, y necesitamos un criterio, y necesitamos una educación por el arte que prime a los lectores y no a la obra. Entonces, es un cambio de paradigma bastante radical, donde lo que nosotros hoy como plan de lectura sostenemos y procuramos llevar escuela a escuela, no es algo que nosotros hayamos inventado, para nada. Participado en su momento con el doctor Horacio Ferreira de la creación de los diseños curriculares de nuestra provincia, donde pudimos escribir junto a especialistas y diversos, digamos, roles del sistema educativo, la importancia de la lectura literaria y su especificidad. Ahora bien, como, digamos, decisión de enfoque de enseñanza, estábamos todos de acuerdo, pero no estaban dadas las condiciones materiales en las aulas porque no había libros. Entonces, cuando un Plan Nacional de Lectura decidió destinar un presupuesto bastante considerable del PBI para realizar compras de libros, hizo una mella en la historia de la escuela pública argentina que bien podemos destacar. Entonces ahí ya están dadas las condiciones materiales. Y te digo, sin dudas, que claro que se lee hoy en las escuelas, se lee mucho. Muchos de los docentes que se están conectando, que nos están escuchando, son unos verdaderos, digamos, trabajadores de llevar esa palabra que va de libro a libro. Yo tengo acá seleccionados varios libros que están en las escuelas. ¿Querés aprovechar para hacer una pequeña pausita y leernos algo? Sí, por supuesto. Mira, cuando me puse a elegir, digo, bueno, ¿qué? Y la verdad que tenía, por un lado, las antologías que recién les comentaba que enviamos en el cartero, ¿sí? Por otro lado, las colecciones de aula que llegaron para, digamos, hacer tangible una redistribución de bienes culturales. Entonces, ya no hace, digamos, se disminuye la injusticia, se disminuye la distancia entre una clase social y otra en función del acceder a estos bienes culturales, ¿sí? Que uno tenga la garantía de que puede ir a un jardín estatal, a una área provincial o a una escuela secundaria provincial y encontrarse con Julio Cortázar, con Eduardo Galeano, con Isol Micenta, con Olga Orozco, etcétera, etcétera, etcétera. Es sobre donde nosotros debemos seguir trabajando y mucho, porque esos objetos están. Lo que necesitamos es que se sumen cada día más a aquellos docentes que deciden, y sobre todo directivos y supervisores, que deciden consolidar proyectos institucionales de lectura literaria. Muchas veces pasa que docentes por ahí en soledad, ¿no? Son como, bueno, los que andan con los libros por la escuela y andan junto con los bibliotecarios, que no los he nombrado, y son muchas veces el corazón de la escuela, y lo que late es la biblioteca, si estando de una biblioteca, por supuesto, que democratice el acceso, ¿no? Entonces, con un bibliotecario o bibliotecaria que democratiza el acceso, un director que lo pauta, digamos, como una estructura en la escuela, pues son los docentes los que están acompañados a llevar adelante esa tarea, que es una tarea de aula, es una tarea de patio, es una tarea de encuentro, es una tarea antropológica de encuentro con el otro, ¿no? Y no decimos, les vamos a enseñar las grandes obras de la literatura universal a los chicos, no. Decimos, a estos ciudadanos y a estas ciudadanas que tienen el derecho a acceder a literatura de calidad, la escuela le garantiza ese acceso. Y
La verdad que a lo largo de los años, yo hace 14 años que estoy en el plan de lectura, a lo largo de los años, en distintos roles que me tocó ejercer, podía ver, podía sospechar, podía constatar, hasta que te puedo garantizar que sí, que hay muchas escuelas que llevan adelante proyectos interzonales, proyectos interturnos, proyectos con espacios culturales, con bibliotecas, los llevan a la feria del libro, a los chicos, es decir, realizan prácticas, decimos nosotros, que son significativas porque tienen sentido. ¿Por qué decimos eso? Porque no son prácticas escolarizadas. ¿A qué nos referimos? Son cosas que hacemos los lectores fuera de la escuela. ¿Qué hacemos los lectores fuera de la escuela? Vamos a la feria del libro, vamos a la biblioteca, vamos a la librería, se lo comentamos a un amigo, se lo regalamos al novio, lo leemos en soledad, lloramos para reír, leemos para llorar, para reír, para evadirnos, para lo que sea. Eso necesitamos que los chicos, las niñas, los niños y los jóvenes aprendan en las escuelas, y son muchísimos los docentes que están en esta patriada. Sí necesitamos, digamos, el compromiso institucional, que hay muchísimos directores y directoras que lo tienen, y supervisores. Cuando, digamos, cada uno en el sistema educativo ejerce, digamos, su rol propiciando las condiciones para que los proyectos sean posibles, pasan cosas maravillosas. Nos pasó que el Congreso Internacional de la Lengua Española fue una enorme oportunidad para descubrir a lo largo y a lo ancho de la provincia la enorme cantidad de escuelas y de docentes que forman lectores genuinos de literatura. Entonces, por ejemplo, trabajamos con la construcción de audiolibros para bibliotecas de audio, canales de booktubers, movimientos de acción poética, construcción de relatos colectivos breves, es decir, donde ya la literatura se interrelaciona con otras artes y sobre todo con las nuevas tecnologías. Y sí, son docentes de la provincia de Córdoba. Eso me da pie, primero, resaltar esto que decís, la importancia de que en algún momento estén garantizadas las condiciones materiales, que exista la política pública que tienda a generar que esto no sea solo una muy buena voluntad de los docentes y de los funcionarios o de las autoridades escolares, sino que haya una política pública que tienda a que esto sea realidad. Y por supuesto, somos Quijotes, dice Adriana, que participa, y también esa vocación y ese compromiso encomiable de todos los docentes, las docentes que toman esto como una patriada y como una quijotada, digamos, esto es re importante. Me quedo con esto último que dijiste, que me parece súper interesante. Esto es el tema del libro objeto y los niños y las niñas leyendo, en cómo conviven con las nuevas tecnologías, cómo conviven con la pantalla, con esta disputa que hay con la PlayStation, digamos. Y me quedo, contabas ahí o tiraste algunas puntitas vinculadas a estas nuevas expresiones culturales de los jóvenes, de las jóvenes, que son los youtubers, los instagramers, estas nuevas expresiones vinculadas a las nuevas tecnologías. ¿Cómo convive con esta mirada de la literatura, de leer y bueno, y con la escuela como institución? Bueno, volviendo, digamos, a esta idea de formar lectores desde un lugar que trascienda la escuela y que la incluya, y que la escuela entable redes con los espacios propios en los que circulamos los lectores de literatura. Esto es, uno cuando ofrece y propicia literatura en las escuelas, enseña a hablar, enseña a leer, enseña a escribir y enseña a pensar desde sala de 3 hasta 6º año por medio de la literatura, junto con la literatura. Por lo tanto, no habría como una disputa entre un objeto y el otro, hay una simultaneidad, hay una convivencia. Nosotros trabajamos fundamentalmente con escuelas de gestión estatal, también de gestión privada, todas las escuelas públicas, por supuesto, y claro que la PlayStation a las escuelas vamos a pregar porque eso no suceda, pero sí están los celulares, están
están las netbooks, está el Access Redes, pues vemos de que es muy importante que si la escuela asume la responsabilidad social ineludible que tiene de formar lectores y de ampliar los horizontes culturales más allá de la procedencia, más allá de la clase social de pertenencia, y sobre todo a las grandes mayorías desfavorecidas y vulneradas, como dice nuestro director Jorge Jaime, no vulnerables, sino vulneradas, la escuela asume esa responsabilidad, pues lo tiene que hacer de manera asidua, cotidiana, sistemática y con un sentido genuino, real. ¿Para qué leo? ¿Leo para hacerle el dibujo a la seña? No. ¿Leo porque después tengo que dar cuenta de mi lectura? No. ¿Leo porque tengo que hacer un cuadro sinóptico? No. Leo porque voy a argumentar, porque voy a sugerir, porque voy a proponer esta lectura a otro. Leo porque voy a conversar, voy a llevar adelante conversaciones literarias donde se une la literatura con la filosofía. Voy a pensar sobre cómo me van a enseñar a pensar. Y a veces no tiene que ver con una cuestión de cantidad, ¿sí? Nosotros en estas... acá Nori Cid dice, desde las bibliotecas populares trabajamos en red con las escuelas de la zona y hay un ida y vuelta escuela, biblioteca barrial. Sin dudas, la conozco. Nori, si no me equivoco, es de Barrio Talleres, me parece que es ella. Y si no me equivoco, forma parte de la red barrial de zona norte, que ahí tenemos un ejemplo absolutamente difundible, aplaudible y diseminable en el resto de la provincia. Una red compuesta por bibliotecas, centros vecinales, escuelas de todos los que todos los años llevan adelante una feria del libro que es fabulosa. Creo que a Nori la he conocido en la Escuela Asociación de Mayo de Barrio Talleres, si no me equivoco. Pero sí, hay muchos Quijotes que necesitan de una compañía, digamos, de distintos actores del sistema educativo. Esto es una patria de todos y de todas. Es una tarea ardua, hay muchísimo por mejorar y por seguir construyendo y por seguir sosteniendo. Pero volviendo y redondeando lo que estaba desarrollando, es necesaria, en esto de ser un Quijote en el aula, me ha pasado mucho como docente de educación secundaria, con sectores vulnerados de manera grave, ser muy creativo y muy ingenioso en el día a día para llevar esa palabra. Y hay un elemento que creo que es insoslayable y creo que debemos pensar mucho en ese rol. Cómo nosotros, los docentes, nos construimos frente a los estudiantes, como lectores y como lectoras. Una cosa es que yo te diga, mira, es importante que vos leas porque sos legislador y tenés que tener una cultura amplia, entonces te sugiero que leas tal y tal y tal tomo. Y otra cosa es que yo te invite a conversar sobre tal tema, leamos juntos, debatamos, ahondemos sobre uno y vos me sugieras otro, pero yo me construyo como lectora porque lo soy, ¿sí? Entonces me corro del lugar quien sabe y deposita algo en otros, sino quien comparte. Muchas veces pasa que si uno lleva un libro que ha decidido que va a leer con los chicos, puede no tener nada de suerte, puede que nadie quiera leerlo, puede que todos se aburren, se opongan, prenden sus celus y se conecten a los auriculares. Y vos te quedes ahí en babia. Ahora, ¿qué pasa si uno ofrece una diversidad para que los chicos puedan ejercer el derecho a elegir, por ejemplo? O si uno, en este construirse como lector con el estudiante, lleva ese libro que está leyendo, que le regaló el novio, y que lo está volviendo loco, y lo tiene en la mesa de luz, y se los va a leer porque lo ha dejado estupefacto anoche, y ha llorado con eso, y viene a compartir eso. ¿Me explico? Hay mucho que tiene que ver con la lectura en voz alta, que en las salas de nivel inicial es frecuente, es histórica y es como parte de la tradición, te diría. En primaria también se sostiene, ya en el segundo ciclo un poco menos, pero en secundaria es mucho más difícil de hallar. Entonces siempre invitamos y arengamos por dar que
un cuerpo de tener 18 años, es muy alto y estar en sexto año, pero tiene derecho y es una oportunidad maravillosa que uno como docente le lea en voz alta. Haga una ronda en el patio, abajo del árbol, en la escuela, descontracture los tiempos escolares y se permita otros modos de habitar la escuela y de ofrecer esa palabra literaria a los chicos y a las chicas. Qué importante eso, porque me dispara la idea de cuál es el rol de los adultos por ahí, no solo en la casa, no solo en la escuela, sino en la casa, porque también por ahí no todos hemos tenido la posibilidad de que nos lean en voz alta en nuestras casas. Muchos capaz que sí, pero qué importante, digamos, también esta dificultad que tienen las mamás y los papás, incluso de pibes y pibas ya de secundario, que por ahí los vínculos son difíciles de conducir, digamos, y el rol de la lectura y de leer en voz alta, bueno, me parece una experiencia compleja, pero interesante a la vez. O sea, preguntarte cómo interactúa en ese sentido con los papás y las mamás, ¿hay alguna sugerencia? Y en la escuela, digamos, ¿esto puede suplir esa ausencia que puede llegar uno a traer de tu casa? ¿Puede despertar lo que... Sí, mira, la escuela... Sí, esto lo digo desde un lugar como docente y desde un lugar, digamos, convencida ideológicamente, ¿no? La escuela debe garantizar que nadie, por procedencia de clase, sea condenado a no acceder a la mejor literatura que hoy está en las escuelas. Entonces, nadie dice que esto es fácil. Sí me interesa detenerme en que no es una cuestión de cantidad, ¿sí? Hay movimientos de mercado a nivel, digamos, campo cultural que bregan por cuestiones maratónicas en torno a la lectura y cuestiones de competencia, o quién lee más, o quién lee menos. No se trata de una cuestión de cantidad, se trata de una cuestión de tiempo amoroso, ¿sí? Es una pedagogía de la ternura, dedicarse a elegir un libro para leerle a un otro. Que ese otro puede tener 3 años y nunca le cantaron una nana, y debe ser la que espere con esa palabra, que como, bueno, muy bien relata Michelle Petit, que es una de las teóricas de la antropología de la lectura, que es de donde nosotros trabajamos, lo lleva tomamos de la mano a los niños y les enseñamos a leer el mundo, dice ella, ¿no? Y leer el mundo es simbolizarlo, es encontrarle sentido. Y encontrarle sentido es ponerle una palabra. Entonces, mientras más ampliemos no nuestro vocabulario, no en términos de palabra, sino en términos de, digamos, capacidad de representar y de interpretar, más libres vamos a ser, más posibilidades emancipatorias vamos a tener en nuestra vida social, digamos, en nuestro proyecto de vida. Entonces, estamos hablando de cuestiones no solo de la formación del ciudadano y sus derechos o del desarrollo de sus capacidades de oralidad, lectura y escritura, no, estamos hablando de la posibilidad de empoderar al ser humano en poder pensar. Entonces, es la escuela, no hay otro espacio en nuestra organización social al menos, y justamente somos los docentes de escuelas vulneradas, de sectores vulnerados, los que debemos garantizar ese acceso. Entonces, de otros sectores hay representaciones, me parece un poco como, así como, digamos, revisables, ¿no? Esta cuestión de pertenecer a determinada clase social, hoy no implica acceder a objetos culturales, te diría que de ninguna manera, valiosos o significativos o interpelantes. No, hay una preeminencia del mercado y en los niños, en las niñas y en los jóvenes como consumidores que los distancian de esos objetos culturales. Entonces, si tienen la posibilidad económica de ir al cine, quizás elijan una película
no voy a nombrar ninguna, de acción de cine Hollywood chatarra, porque no conozcan a un gran autor de la literatura que ha llevado al cine, ¿sí? Pero muchas veces pasa por conocerlo, como dice Gustavo Roldán. No me puede gustar lo que no conozco. Entonces la escuela es el lugar donde yo debo conocer eso. La escuela la que se debe transformar en un cine, en un concierto, en una obra de teatro, y esto que yo contando, estoy segura que muchos de los docentes que nos están escuchando van a repasar las cosas que ellos llevan adelante todos los días. El Zoom de la escuela muchas veces es un cine para niños y niñas que nunca en su vida han ido al cine. Y ese proyector hace posible una proyección y una expectación, con pochoclo incluido, porque las señas tenemos todo en la escuela, y ahí se está generando, digamos, una disminución de la desigualdad, ni más ni menos, que es lo que hoy peligra, digamos, en este aislamiento. Por eso es tan importante desplegar todo tipo de estrategias para llegar a los que no tienen, a los que no pueden, a los que no lo logran. Entonces, son ellos los que tenemos permanentemente en mente en las políticas educativas de la provincia de Córdoba en general, ¿no? Siempre tenemos como pauta llegar a los lugares. ¿Cuánta responsabilidad, digamos? ¿Cuánta energía puesta ahí? ¿Cuánta responsabilidad? ¿Qué peso fuerte tiene la escuela, digamos? Eso me parece que es importante destacarlo, resaltarlo siempre, defenderlo. Por ahí alguna colega decía, defendamos la educación pública. Bueno, el rol del Estado en defensa de estas cosas y la escuela como multiplicador de todo esto, de oportunidades, como vos lo estás describiendo. Lu, llevamos más o menos casi una horita de conversa. Para mí muy interesante, me quedaría mucho tiempo más charlando con vos. Quería ver si tenías ganas de leernos algo o te quería sacar un poquito del ámbito escolar para que charlemos un poquito de política pública y que nos puedas chusmear. Yo sé que vos sos una colega muy, muy informada. A mí me interesa también desde el ámbito legislativo y me imagino que también a todos los que están deseando aquí conocer cuáles son los debates que se están dando en el Consejo Federal respecto a, bueno, los desafíos en esta pandemia y para adelante, cómo está pensando en general la política pública de la educación, la provincia, vos como referente del ministerio, y si estamos gestando, la provincia está pensando algunos cambios en el sistema educativo, pensando en estos nuevos desafíos. Me parece que estaría bueno también avanzar y que vos nos cuentes si tenés algo para aportar desde ahí, no tanto desde el lado de la literatura, sino ya más de la política pública de la educación. Bueno, algo que antes de avanzar sobre esas cuestiones más macro que nos involucran y uno tiene la obligación de ir con los docentes, algo en lo que estamos todos con tanta incertidumbre, no quiero dejar de mencionar que dentro de nuestras líneas de acción históricas cumple 9 años este año nuestra revista Palabra Tomada. Ajá. Palabra Tomada es una publicación anual que nosotros llevamos adelante desde el año 2009 y entrevistamos a artistas plásticos, a escritores, a docentes, a estudiantes en torno a la lectura literaria. Difundimos prácticas de enseñanza de nuestra Córdoba provincia y los invitamos a acceder a Palabra Tomada, que está en nuestra página web. Es Andrea Arbes, la maga del diseño, que hace posible que sea un objeto, además de, digamos, con desarrollo, para no adjetivarla, es un objeto bello hecho por Andrea Arbes. Y bueno, mi saludo y mi agradecimiento a todo mi equipo de trabajo. En relación a las políticas, digamos, a la coyuntura actual, te diría que participando como coordinadora del Plan Provincial de Lectura, estoy participando de la conformación del Plan Nacional de Lectura. O sea que fue la primer política pública que presentó el gobierno nacional.
de manera tal de que es prioritaria en las decisiones de planificación del Consejo Federal de Educación. En ese sentido, Córdoba y un par de provincias más, nobleza obliga, la provincia de Salta, la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y Córdoba, somos, digamos, provincias que tenemos mucho para contar y aportar en relación a haber sostenido a lo largo de los últimos 4 años esta política pública. Por lo tanto, esto no es menor y tiene que ver, está aparejada tu pregunta. Nuestra provincia sostuvo a lo largo de los años que se decidió a nivel nacional mermar, si se quiere, algunas políticas de Estado o cercenar algunas distribuciones estatales. Nuestra provincia las sostuvo. Nuestra provincia sostuvo muchos programas a nivel provincial. Por lo tanto, hoy, cuando nuestro ministro participa del Consejo Federal de Educación, hay políticas implementadas que vienen a revisar la estructura del sistema educativo, que Córdoba es pionera. Y estoy hablando de escuelas PROA y del programa de inclusión y terminalidad educativa, que es el PIT. Son 2 modos diferentes de reorganizar la escuela secundaria, por ejemplo, o la implementación en la jornada extendida de la escuela primaria, la apertura de los jardines de infantes para garantizar la universalidad de la sala de 3 y la sala de 4, que hacen, digamos, que la participación en el Consejo Federal de Educación Córdoba tenga una trayectoria sostenida. Y es desde la provincia donde se están revisando, digamos, la importancia de la incorporación de las nuevas tecnologías al aula. Por lo tanto, el 100% de la conectividad de las escuelas como la condición material necesaria y la apertura de la Secretaría de TIC son decisiones de política educativa que van en un sentido, digamos, de ayornar la escuela o las escuelas, porque la escuela no estaría existiendo, las escuelas al acceso, digamos, de esas herramientas ineludibles hoy para el desarrollo de la ciudadanía en general. Y en este contexto de pandemia, nuestra provincia está siendo, como varias otras, una provincia bastante, digamos, heterogénea en el panorama. Entonces, desde el ministerio se está evaluando de manera muy concienzuda, digamos, y de los modos en los que va a ser posible el regreso a las clases. Eso es algo que cuando sea oficial, digamos, se va a implementar, pero sí es algo, diría, que muy contextualizado, que muy personalizado, institución a institución y comunidad a comunidad. Entonces, el rol de los directivos, que siempre, ellos sí que también son unos enormes quijotes y en su mayoría enormes quijotas, va a ser muy fuerte porque van a dirimir entre el estado, digamos, de su comunidad y las condiciones edilicias y las posibilidades para hacer posible el regreso a clases. Pero bueno, sí, digamos, el posicionamiento de Córdoba tiene que ver con atender a esa diversidad, con ser respetuoso de la decisión de los directivos y de los supervisores. Es una mirada muy sistémica la que se tiene en Córdoba, y trabajamos a distancia, pero de manera sostenida con el ISEP, y nosotros formamos parte como plan de lectura de la plataforma educativa que está sosteniendo este tiempo, que es la plataforma Tu Escuela en Casa. Desde esa plataforma, de manera, te diría que anticipada a Nación, se gestó, digamos, ofrecer a los docentes la posibilidad de continuar las trayectorias escolares en la medida de lo posible. Está bueno.
Chelu, bueno, buenísimo el repaso un poco por la actualidad y los desafíos que están teniendo desde el Ministerio. No me gustaría no corresponder ahí a la convocatoria de los amigos y las amigas de las bibliotecas populares. Yo sé, te conozco de hace algún tiempo y sé que también vos tenés tu corazoncito ahí en las bibliotecas populares, en este caso